El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Ya me aprendí el intro sin leerlo. Bienvenidos al rumor de la discordia, Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? Pues ya, mes de junio, mes del orgullo LGBT. A ver si tenemos luego un programa sobre eso. Ahora Pues, fue una manifestación. Hemos estado invitando a Rob tantas veces que yo creo que ya le suman los oídos, pero ahora sí. Alguna vez vino y tú no podías. Bueno, no hemos podido cuadrar agenda, pero a ver si ahora sí ya. Y que nos cuenten, ¿no? Cómo les fue en la manifestación de este fin de semana. Y hay otra, ¿no? Son dos seguidas. Y a 40 años, o ya son 41 años del inicio del movimiento LGBT en Guadalajara. De la primera como manifestación pública. Que luego Rob por ahí sacó un dato interesante, ¿no? Decía, la primera no fue aquella del Parque de las Sombrillas, que es como muy famosa y muy recordada, sino que hay otro antecedente. Y como que ya no le seguí el hilo, pero creo que iba por ahí a develar información nueva, pero bueno, el Rob está muy clavado también con la historia y eso es interesante, ¿no? Sí, a ver si este jueves o al siguiente les presentamos esa entrevista. Ahora que es el mes del orgullo, pero bueno, fue una semana muy movida. Tú estuviste reporteando esta semana, estuviste en calle. Sí, estuve ahí en Mega Noticias cubriendo a la amiga Carlita Jiménez. La reportera se fue de vacaciones y me pidió el paro y ahí estuvimos en la calle nomás la semana pasada. ¿Y qué tal? Pues muy movido. ¿Sí traías la condición todavía? Sí, todavía un poco pesado, pero sí, todavía. Hoy hay muchísimas cosas, muchísimas notas. También yo tuve ahí un percance carretero que nos impidió preparar el programa como siempre, por eso también vamos un poco más tarde el día de hoy. Vamos a irlas repasando las notas, la mayor cantidad posible. Y quizás lo más importante, Pepe, sería iniciar pues con el caso de los 7 jóvenes desaparecidos de este call center en la colonia La Estancia, en Zapopan. Lamentablemente, ya no sé cómo decir esto, pero bueno, se encuentran unas bolsas con restos humanos. Ahorita nos dice exactamente dónde las encontraron y van confirmando al menos la identidad de uno de los jóvenes desaparecidos. Están tratando de identificar el resto de los jóvenes o del resto de los cuerpos o de las partes de estos cuerpos que se encontraron. Algo que me llamaba mucho la atención, Pepe, fue la nota del 2 de junio, apenas de este, digamos, fin de semana, en la que se registra que las y los vecinos de la estancia ya habían denunciado, ¿no? Como esta actividad, pues, bastante anómala en esta finca donde al final de cuentas estaban operando este call center que hacía fraudes, al parecer, estadounidenses y que fueron señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que incluso es una de las líneas de investigación sobre el caso que dicen probablemente sea una represalia del mismo cártel hacia las y los jóvenes o hacia alguien encargado de este call center porque alguna fuga de información pudo haber hecho que el departamento los señalara. Así es. Pero bueno, me llama mucho primero la atención, no sé, Pepe, si quieres empezar por aquí, que ya había denuncias, se tenía como por lo menos un mes antes denuncias de que en esta finca había cosas que estaban mal, ¿no? Sí, pues vecinos de la zona lo platicaron con reporteros, reporteras, que pues ya habían visto actividad extraña, sobre todo el que hablaban en otro idioma. Hay que recordar lo que se presume, la línea de investigación es que en ese lugar se hacía venta de tiempos compartidos, de viajes a personas de Estados Unidos y de Canadá para venir, por ejemplo, a Puerto Vallarta, y que era un fraude. O sea, en los hechos no existían los hoteles o en realidad no les habían vendido y así. Esa actividad pues se realizaba en una vivienda que no tenía licencia para operar como clase de call center. Okay. Entonces, vecinos ya habían reportado a la policía que ahí había actividad que no entendían, ¿no? Que se veía extraña, que había mucho flujo de personas, que oían que hablaban en inglés. Y pues esto le extrañaba a la gente de la cuadra, justo porque en teoría ahí no había ningún negocio, ¿no? Es una zona residencial. Y no sabemos la razón, pero pues la Policía Municipal de Zapopan, que es quien recibe estas denuncias, estas alertas, pues no actuó en consecuencia, ni siquiera con lo mínimo que era, bueno, avisar la inspección y vigilancia y ver por qué había aparentemente ahí una actividad económica en una zona residencial sin licencia. Ni siquiera eso, ¿no? Ya no digamos, pues,
que entraran a fondo, ¿no? A lo que aparentemente ocurría ahí dentro. También había otros reportes de los mismos vecinos, ¿no? Que han dicho de otras fincas donde también se escuchan cosas extrañas o acentos o diferentes idiomas, incluso dicen olor a marihuana. Ujú. Pero el reporte hasta ahora ha sido como muy sencillo. Dicen como que las autoridades, por ejemplo, en esta finca que te digo de la marihuana, etcétera, dicen, pues en la finca se encontró que vivía un rapero. Y esa fue como la explicación, punto, sin más, ¿no? Muy Ellos están extraño. como también pues muy asustados, dicen que se está volviendo un foco rojo la colonia y hay que, pues quieren que se tomen cartas en el asunto. Algunas autoridades se comprometieron a estar haciendo, a atender cualquier llamado de cualquier vecino, pero bueno, también con otros casos que ahorita vamos a seguir platicando, la colonia La Estancia pues está como en foco rojo. Sí, pues hay que recordar esa zona residencial, pues es digamos, pues no es popular, es residencial de alto nivel, ¿no? No llegando, digamos, a gente rica, pero sí gente que le va bien en cuanto a dinero. Es una zona que normalmente era muy tranquila y que de años para acá ahí se han encontrado, por ejemplo, de estos lugares de exterminio, ¿no? En donde la gente es asesinada y descuartizada y demás. Ahí ha habido también algunos enfrentamientos, detenciones de personas del crimen organizado. Entonces, bueno, de unos cuantos años para acá ha cambiado un poco en ese sentido esa zona de Zapopan, como muchas otras partes Ujú. de la ciudad, ¿no? Recordábamos este tema de las fosas clandestinas, como pues normalmente eran en el cerro, eran en zonas apartadas y de unos años para acá ya en cualquier vivienda puede ocurrir eso, en zonas transitadas, donde Chapalita, vive cuando encontraron esa gente, casa de seguridad. que eran decenas de jóvenes armados, ¿no? Ahí operando o sea, ya se va normalizando la presencia de crimen organizado dentro de la ciudad, en zonas residenciales, y muchas veces por omisiones de la autoridad que minimizan estos reportes Reportes. o pues complicidad, Es ¿no? lo que sería todavía peor. Se encontraron 45 bolsas de plástico con restos, con partes humanas en el barranco, en la zona de Mirador Escondido, ¿no? Ese es el barranco y pues al menos tenemos la confirmación de los familiares y del colectivo Luz de Esperanza de uno de los jóvenes. De uno de ellos, Arturo Robles, ya está confirmado que entre los restos que localizaron en esas 45 bolsas estaban restos de él. Todavía no se confirman del resto, que pues yo desde inicios de la semana pasada platiqué con familiares de estos jóvenes y nos decían que eran 8 y la autoridad se tardó muchísimo en reconocer que eran 8 ya confirmados, desaparecidos. Eh, y probablemente hay más, solo que la familia tiene desconfianza, miedo de denunciar las desapariciones, justo cuando se conoce esta posible nexo con el crimen organizado. Las familias nos insistían un montón, no hay que criminalizarles. Yo platiqué con varias de ellas y lo que me decían pues eran jóvenes que justamente hablaban otro idioma, que se estaban preparando, que habían recién salido de la licenciatura o incluso de una maestría, y pues fue un trabajo que encontraron, ¿no? Un trabajo en donde hacían venta de espacios a personas estadounidenses y canadienses. Digamos, eso no les implicaba necesariamente en toda la otra operación y lo que le relacionaba con el crimen organizado. Sí, Sin están embargo, implicados como en los fraudes, pues. y al salir esta información a la luz, pues se les criminaliza, ¿no? Y es algo que ocurre y que muchas veces pareciera que es intencional de los gobiernos dar a conocer esa información. Sí, las autoridades lo primero que destacan es, bueno, hacían fraudes y entonces ya la gente empezamos a pensar de que, bueno, pero entonces estaban metidos y no sé qué. Exacto, ¿no? Es Cuando este no debe ser discurso así. de que una persona desaparecida en algo andaba y pareciera que para la sociedad cuando eso ocurre, entonces ya no hay por qué exigir justicia, no hay por qué exigir que se le encuentre. Ni Y alarmarse parece. exacto, ¿no? Ni preocuparse por la situación. Lo que nos decían las familias sobre todo era eso, era, a ver, eran jóvenes que encontraron ese trabajo, inclusive hubo una mamá que a mí me lo decía, a mí mi hijo tenía un par de semanas que estaba buscando otro trabajo porque veía cosas raras, porque había algo que no le No le latía en ese cuadraba. lugar y ya estaba buscando otro trabajo para salirse de ahí cuando pues un lunes sale de casa, lo último que saben es ya llegué al trabajo
y no vuelven a saber de él. Entonces, pues bueno, una situación muy complicada que tiene que ver con, pues cómo el crimen organizado ya no es narcotráfico, nada más, ¿no? Está metido en muchísimas actividades, ilegales como legales, lavado de dinero, restaurantes, constructoras, espacios turísticos que funcionan aparentemente normal y que tú puedes llegar y comerte un sushi sin saber que ese es parte de la red de lavado de dinero del crimen organizado, más un montón de otras actividades que van desde la minería, van desde el acaparar territorio, las extorsiones, la trata de personas y demás, Cobro ¿no? de piso, etcétera. Exacto. Entonces, son ya unas redes inclusive transnacionales que van más allá de México, que tienen conexiones económicas, que tienen cuentas bancarias en paraísos fiscales en otros países. Digamos, son redes muy, muy amplias que también, por ejemplo, ahorita lo comentamos, están disputando el control de los puertos. Entonces, pues son grupos criminales que rebasan totalmente a las autoridades locales. Lo grave es que no se reconoce. O quién sabe hasta qué punto la rebasan, o lo que decimos que sería mucho más grave, peor, pues que estén ya completamente implicadas, ¿no? Coludidas. Yo también, bueno, pensaba como cuando hablamos de esta diversidad, etcétera, como, y que no sabemos exactamente si vas a un lugar y está también coludido, pues como en la complicación que significa para los jóvenes y para la gente que está buscando estos espacios de trabajo, ¿no? Que al final de cuentas, pues ellos llegan a hacer, como dices, una chamba sin saber muy bien para quién o en qué contexto, y como la necesidad que tenemos generalizada, ¿no? De no, pues justo hacer lo contrario de lo que hace la policía, lo que hacen las autoridades, no hacerlo nosotros, ¿no? No criminalizar y no dar por sentado que porque se trataba de un caso quizás de fraude o de fraude ya comprobado, ellos estaban implícitos en eso, ¿no? Ellos al final muchas veces terminan siendo pues las víctimas casi, no sé si colaterales por así decirlo, pero bueno, víctimas indirectas. De estas represalias entre ellos. Y la importancia que tiene el Departamento del Tesoro, ¿no? O sea, casi siempre quien menciona, quien dice quiénes son los negocios y quien está señalando, pues son las autoridades estadounidenses, y parece que las mexicanas pues ni cuenta se dan, ¿no? Que eso es gravísimo. Hasta cantantes, deportistas que han aparecido por ahí en las listas, o empresas que son de ellos o de las que son socios, y que aquí aparentemente no hay, ¿no? Y allá se les boletina, aparecen en la lista negra, hasta candidatos por ahí. Y aquí en México pues van 20, 30, 100 pasos detrás, ¿no? Y gravísimo si fuera una represalia por eso, ¿no? Porque seguramente todo el tiempo el departamento está publicando estas listas, actualizándolas y dando a conocer casos que, si estos son represalias, pues van a seguir significando pues más muertes. Rápidamente, solo recordar la matanza de Allende, gravísima, fue por ahí del año 2015, si no me equivoco, 16, en donde justamente hacen una investigación en Estados Unidos, agentes de la DEA, y le comparten la información a agentes mexicanos con la idea de que, pues, la información que les den la usen para detenerlos. En realidad lo que hacen es dársela a uno de los narcos implicados, y así con rabia manda prácticamente desaparecer un pueblo completo, Allende, y o sea, queman viviendas, desaparecen muchísima gente. Fue una cosa brutal, y justo tuvo que ver con esta falta de cuidado de parte de agentes de Estados Unidos con los mexicanos al compartir información. Un caso gravísimo, y que pues no sabemos si tiene que ver con esto, ¿no? Pero tiene que ver con investigaciones que hacen en Estados Unidos y luego cómo eso impacta a nivel local, y en este caso es todavía información que se está investigando, pero bueno, se habla de que puede ser eso, ¿no? Que después de que detectan esta actividad de los call centers que tiene el Cártel Jalisco en distintas partes del país, pues lo que hacen es
tomar represalias contra quienes trabajan ahí por si alguno filtró la información o alguien colaboró. No sabemos exactamente cómo fue esa situación, pero bueno, no sería la primera vez que una de estas investigaciones de Estados Unidos tienen un impacto acá, no en la detención o en desarticular el negocio criminal, sino en las represalias de parte del crimen organizado. Masacre de Allende, marzo 2011, allá en Coahuila. También otra persona, bueno, Sandra Analí Ramírez Hernández, ella salió de su hogar el pasado lunes, fue la última vez que la vieron en la colonia de Santa María del Pueblito, también en Zapopan, y ella también trabajaba en una empresa de publicidad, me parece, en la colonia La Estancia, se dirigía para allá cuando fue la última vez que la ven, se va con su hermana, cruzan el puente peatonal, llegan ahí a donde están los autobuses, ella se toma su autobús, se va y es la última vez que la ven. Empezaron a manifestarse familiares, personas también de la colonia y tomaron por ahí Avenida Vallarta y fueron movilizados, por no decir golpeados y sacados de la calle. Además de que los automovilistas ya estaban, al parecer dicen aquí las notas, desesperados, que pitaban el claxon, que hacían sonar las llantas así como acelerando. Y al final pues son policías antimotines, estos que vienen como con los escudos, ¿no? Que terminan golpeando familiares, retienen incluso al papá de Analí un tiempo, luego lo sueltan y empiezan con eso a hacer que los manifestantes pues se muevan. Me parece gravísimo porque además no fue la única vez, se manifestaron por lo menos 3 veces en las calles alrededor de Jocotán, ahí en la zona de Zapopan. Y en todas les enviaron a los policías a retirarles. Yo no recuerdo otra manifestación y me parece un muy grave pues momento para hacerlo. Aparentemente el hecho de que coincidiera la desaparición de Sandra Analí con el de estos 8 jóvenes que trabajan en el call center y que pues trascendió a nivel nacional esa información, aparentemente hace que el gobierno intente pues taparlo, digamos que evitar que se manifieste la gente, ¿no? Y que siga haciendo ruido. Yo no recuerdo, o sea, yo me acuerdo personas de San Juan de Ocotán cerrando periférico a las 3 de la tarde, sí, generando un caos vial, pero pues usando su legítimo derecho de libre expresión y manifestación. Claro, porque si no hacen eso nadie los voltea a ver. Exactamente, es lo que tiene que hacer la gente muchas veces, manifestarse para que entonces sí les atiendan en fiscalía, les cumplan sus derechos como el conocer la carpeta de investigación de su familiar desaparecido y demás. También me acuerdo por ahí de un chofer de un mototaxi que pues está desaparecido, sus compañeros cerraron Avenida López Mateos y aún así no los retiraban, o sea, vialidades digamos como más importantes y con más problemas viales que se generarían con un bloqueo. Yo no recuerdo que hubiera ocurrido esto y la verdad es un pésimo precedente el que se hubiera pues golpeado, empujado, evitado que la familia de Sandra Analí pudiera manifestarse. Retenido a miembros de la familia. Sí, o sea, es tremendo y que hubiera sido de forma reiterada y el gobernador sale con este falso argumento, falsa discusión de que se está garantizando el derecho a la libre movilidad. A ver, hay otras calles, no es que las personas ciertamente pues desesperadas y molestas, comprensible, no tienen relación directa quienes van en su automóvil con la manifestación, ¿no? Y no son, digamos, en específico esos automovilistas los culpables de la razón por la que la gente se manifiesta. Pero hay otras formas, mandas a vialidad, desvías, si tuvieras comunicación, bueno, con las familias se les da la atención que necesitan y desactivas la manifestación más rápido. Esas son opciones pues pacíficas, legales y no el uso de la fuerza. Humanas. Sí. ¿No? Ante la crisis de personas desaparecidas y con el problemón que tienes y llegar con antimotines, con la policía a golpear y a mover gente, pues... Es un precedente terrible, o sea, y esto que dice el gobernador, no, es que tenemos que garantizar la libertad de movilidad. A ver, cuando ellos en campaña hacen sus caminatas por el centro y cierran calles, ¿qué? Cuando se suman a las movilizaciones para defender al INE o no, yo qué sé. Ahí sí estarían... ¿Ahí qué? O sea, ¿por qué en unas manifestaciones
ese derecho a la libre movilidad pareciera que no importa y en otras sí. O sea, ¿por qué justo en el momento en el que estás en una crisis sí les mandas a los antimotines? O sea, es falso. Para mí no es cierto. O sea, tuvo que ver con que estaban en una crisis y no querían que se les siguiera haciendo ruido por la desaparición de esta otra joven en la misma zona y pues es lamentable que sienten un precedente así. Ojalá no vuelva a ocurrir y pues como sociedad debemos exigir, o sea, si quieres que no se manifiesten, bueno, dales la atención adecuada, permíteles participar en la búsqueda, en la investigación de sus seres queridos, en lugar de cerrarles las puertas, negarles copias de la carpeta de investigación y luego que se manifiestan, les avientas a la policía. La verdad, muy, muy mal precedente el que sienta por ahí el gobierno de Jalisco, la policía estatal, Y lo más la policía importante, municipal. que Sandra Nalí Ramírez Hernández pues permanece Sigue desaparecida desaparecida. Ella hasta el momento no está relacionada con el caso con el caso del call center. del call center, esa parte, y pues necesitan respuesta los familiares. Hay que comentar que también a raíz de este caso no solo se encontraron esas 45 bolsas, se localizó una fosa clandestina también allí en Zapopan. 11 bolsas hasta este momento han sacado de esa fosa clandestina. La situación va tremenda. Y bueno, pues algo que hay que mencionar, no tiene relación directa con estas desapariciones de los jóvenes, los 8 jóvenes y de Sandra Nalí, pero sí tiene que ver con esto que estamos hablando y cómo muchas veces las autoridades tienen relación directa con las desapariciones. Bueno, en la semana también hubo la detención de 4 policías municipales de Tala por desaparición forzada y también el comisario, el encargado de la Policía Municipal de Santa María del Oro. Son 5 policías, uno de ellos comisario, detenidos por desaparecer, por participar directamente en desapariciones, lo que se le llama desaparición forzada. Entonces, pues bueno, no es la primera vez, no son los primeros agentes que se detienen. Normalmente también eso llama mucho la atención. Cuando se detiene por desaparición forzada, suelen ser policías municipales, como si los estatales no participaran. Pues más bien es como si la fiscalía no participara. Más bien, pues lo que dicen algunas organizaciones que han dado visibilidad a este tema, pues más bien tiene que ver con que son otros niveles de gobierno, entonces no resulta tanto problema político para la fiscalía, que depende del gobierno del estado, de tener elementos municipales. De menor rango. Exacto, pero sí de agentes estatales. Bueno, el caso está en que allí hay una prueba, Tala y Santa María del Oro, muy reciente, que en esta semana, pues 5 elementos policíacos detenidos por participar directamente en desapariciones. También leía que por acá en Vallarta, en Puerto Vallarta, por ahí en el Colorado, se encontraron al menos 3 fosas clandestinas también. Había muy poco personal, al parecer, de ciencias forenses y la gente que estaba haciendo pues el descubrimiento, la extracción, entonces tuvo que detenerse un poco, pero más casos de personas encontradas pues en este tipo de fosas. Pues una situación muy lamentable que se suma a la que ya hemos venido platicando en semanas anteriores, enfrentamientos, disputas por el territorio en algunas partes del estado. En Teocaltiche, una vez más. Otro enfrentamiento, dice la nota. Una vez más, y que pues cobra la vida de una persona que era civil. Aparentemente pierde la vida una persona en este enfrentamiento que se dio la noche del martes pasado en esta localidad de Teocaltiche, que está en los Altos de Jalisco y que tiene conexión muy cercana con Aguascalientes y con Zacatecas. Fueron estos videos que vimos en los que se escucha una balacera, todo lo que da, y que hay algunos videos en redes sociales. Así es. No es la primera vez. Hay que recordar, ya habíamos mencionado estas manifestaciones que ha habido contra la policía del estado y que la policía del estado disparó contra civiles. Por ahí una nota de Animal Político que comentamos en semanas pasadas. 3 civiles lesionados. Bueno, en este caso una persona civil que perdió la vida. Se confirma de parte de las autoridades de la Fiscalía del Estado que fue lesionada. Se le traslada a un hospital en Aguascalientes y bueno, ahí fallece. Y bueno, son estos enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa que se disputan el control del territorio, y en medio están Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues ya no sabemos hasta dónde interviniendo o no, pero bueno, en medio de todos estos enfrentamientos hay personas civiles que lamentablemente pues están pagando con su vida y pues al final también los criminales son civiles, ¿no? Sí, también.
Oye, Pepe, y hablábamos hace ratito de toda esta diversificación que tiene el crimen organizado en un montón de cosas y destacabas el tema del puerto. Bueno, pues en la aduana ya en Manzanillo, un comando ejecutó al recién designado subadministrador de operación de la aduanera de Manzanillo, Sergio Emanuel Martínez Covarrubias. Entonces también la semana pasada es aquí en Colima, muy cerca, pero todo esto pues es un corredor que sabemos que afecta directamente también al estado de Jalisco. Sí, hubo una cosa pues que no me queda a mí muy clara, que en algún momento desde el gobierno federal se cambia a los encargados de las aduanas en los puertos del país por elementos de la Secretaría de Marina, de la Armada de México, y luego otra vez se regresa A mandos civiles. a mandos civiles, y ahora están asesinando a esos mandos civiles que llegan, ¿no? Al frente de los puertos. Se sabe, pues en estos lugares muchas veces son puntos de llegada de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas, más el tráfico de cualquier cantidad de cosas. Entonces, bueno, estas redes de crimen organizado tienen mucho interés en controlar la llegada de pues distintas cosas al país. Y pues bueno. Sí, precursores químicos, ¿no? Se comenta mucho que es lo que entra directamente, que viene de Asia, con lo que se fabrican drogas sintéticas. Pues este señor Sergio Emanuel Martínez Covarrubias tenía apenas 2 semanas en su cargo y lamentablemente pues es secuestrado y después asesinado allá en Manzanillo. Sí, acá en el estado de Colima, vecino, pero que pues bueno, son los mismos grupos, distintas células que tienen, digamos, otros grupos de personas en distintos estados, pero a final de cuentas son estos entramados criminales con muchísimo poder de fuego económico, con relaciones con las autoridades, ya sea por la fuerza o en complicidad, ¿no? Sí. Pepe, también, pues justamente hoy, 5 de junio, se cumplen 3 años del llamado halconazo tapatío, estas detenciones ilegales a manos de la Fiscalía del Estado y de otros cuerpos policiales, ¿no? Del Estado de Jalisco, incluso el 4 de junio, un día antes. Nosotros platicamos aquí en este espacio también con algunos miembros de este colectivo 5 de junio Memoria, miembros que están ahí solidarios con las personas que fueron víctimas de la desaparición directamente. No sé si quieras comentar algo a los 3 años que cumplimos. También, bueno, si la gente quiere entrarle más directamente al tema, pues está este capítulo del jueves de la semana pasada. Sí, invitarles a que lo escuchen si no lo han hecho, ahí con Alan y con Jaime que nos acompañaron aquí directamente. Ellos estuvieron presentes el 5 de junio, afortunadamente pues no les tocó esta mala fortuna de otros alrededor de 70 jóvenes que sí fueron pues desaparecidos por elementos de la Fiscalía del Estado. Y tuvimos el testimonio de 2 sobrevivientes que a ellas sí les tocó pues estar ahí detenidas de forma ilegal y luego fueron abandonadas tras pues horas de estar siendo torturadas ahí en la Fiscalía del Estado. Afortunadamente con vida sobreviven y pues bueno, el día de hoy se cumplen 3 años, va a haber una movilización, si alguien quiere sumarse, por ahí de las 3 de la tarde se van a reunir en la conocida como Plaza Imelda Virgen, que es este espacio ahí en Paseo Alcalde que fue renombrado y del que se han apropiado sobre todo grupos de mujeres organizadas, feministas, donde está la conocida como Antimonumenta, ahí junto a Plaza de Armas. Ahí se va a presentar, entiendo, pues una serie de actividades culturales para a través del arte, pues mantener en la memoria este tema y pues sobre todo lo que ayer comentaban en un evento acá en el Monosílabo en donde se presentó un documental a 3 años, pues decían los sobrevivientes cómo en realidad pues no ha habido justicia, no se ha reconocido de parte del Estado la gravedad de los hechos, no se ha presentado, si bien pues se habla de que son alrededor de 100 los elementos de la Fiscalía del Estado que participaron en ese operativo ilegal en donde estuvieron pues deteniendo de manera arbitraria, desapareciendo a jóvenes el 5 de junio de 2020. Bueno, no ha habido justicia, las pocas personas que se detuvieron no fueron procesadas por desaparición y algo bien grave que estaban diciendo ayer. A ver. En su momento, la Fiscalía Anticorrupción abrió las carpetas de investigación y la indagatoria, pero también la Fiscalía General de la República subió a nivel federal porque tienen una unidad justo que tiene que ver con la desaparición forzada. Entonces,
muchas de las sobrevivientes de ese episodio no tenían confianza en ir a denunciar o en dar su testimonio ante las autoridades locales porque son las mismas que les Que cometieron la desaparecen, ¿no? desaparición. Entonces tuvieron la confianza de acudir a la Fiscalía General de la República porque es otro nivel de gobierno, es gobierno federal, no es estatal. La fiscalía la abre, la investiga y finalmente dice, pues no podemos nosotros intervenir. Esto le toca al fuero común, le toca al gobierno del estado y le entregan esa carpeta con los testimonios, los nombres, con todas las declaraciones a la fiscalía del estado. Entonces, pues tienen mucho temor de que ocurriera justo lo que no querían, que sus datos, que su información, que todo lo que vivieron y lo que saben, pues ahora lo sepa la misma corporación que les desapareció, ¿no? Que cometió ese delito. Entonces, bueno... Es gravísimo eso que sí. Es muy grave y pues bueno, también eso tiene que ver mucho la razón de que este colectivo que en un inicio agrupaba decenas de personas que sobrevivieron a esos hechos, pues poco a poco se vaya desintegrando, que muchos jóvenes prefieran ya mejor darle la vuelta a la página, por sus propios medios buscar terapia y ver cómo pues seguir adelante con la vida después de esto, aunque no haya justicia, aunque no haya un reconocimiento de las autoridades, aunque no haya una reparación de los daños de los responsables, pues por temor a lo que pueda seguir ocurriendo, que pasan los años y no hay resultados, no se reconoce la gravedad de los hechos. Entonces, bueno, todavía quedan algunos que están agrupados en este colectivo 5 de junio Memoria, que también, bueno, lo escuchábamos en el capítulo del jueves pasado, pues tienen muchas veces la postura de que no se trata de que lleven a la cárcel a alguien, ¿no? No reconocen el punitivismo, o sea, la sanción con cárcel como si esa fuera la solución y eso fuera a llevar a terminar con esta situación. Más bien lo que quieren es verdad, ¿no? Que se reconozca la gravedad de los hechos, que se busquen pues otras protocolos, cambios en la forma en la que se integran las policías para pues evitar que se repita una situación así. Pero bueno, con estas situaciones de fiscalías, la anticorrupción a nivel local y la Fiscalía General de la República a nivel federal que no se animaron, no se atrevieron, no quisieron entrarle al tema, pues sí, está bastante complicado que puedan obtener por lo menos esa verdad, ¿no? Y entonces pues están buscando las maneras de construirla socialmente, no con las autoridades. Y pues bueno, si alguien tiene interés, a repetir, por ahí de las 3:30 de la tarde van a comenzar con un acto de memoria ahí en el centro de Guadalajara, en la Plaza Imelda Virgen, y pues van a continuar ahí en redes sociales, pues insistiendo, ¿no?, en la gravedad de los hechos que ocurrieron ya hace 3 años. Y nosotros deberíamos también ahí de dar seguimiento a lo que nos contaba por acá en el programa Maru Suárez, de estas políticas o de estas propuestas de cambios, de reformas a las instituciones de seguridad del Estado, ¿no? Y cómo realmente, pues, qué se ha hecho, si se ha hecho algo al respecto. Habrá que meternos un poquito para poderles dar información sobre eso. También el pasado 3 de junio, Pepe, en el marco de la inauguración del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, justo la gente, los jóvenes de este movimiento de Kuksh No Se Mueve, que estuvieron tomando por casi 20 días, 22 días, las instalaciones del Kuksh La Normal, pues se manifestaron de forma pacífica en la vía pública cuando un grupo de policías llega a agredir físicamente a algunos de los compañeros que estaban por ahí manifestándose. Sí, hay que recordar que por fin consiguieron, ¿no?, que la universidad se sentara a dialogar con ellos y se comprometiera a que las carreras de históricos y humanos, que eran las últimas que estaban tomando clase en la normal, quedaran en ese centro como quieren los estudiantes. Digamos, fue pues un logro de este movimiento. Por ello entregan las instalaciones y se retiran, ¿no?, del paro, pero en el mensaje final que dieron justo antes de retirarse, advirtió este grupo que iban a seguir pues organizándose, denunciando la falta de mantenimiento, otras necesidades que tienen los estudiantes, y justo fueron allá a volantear al auditorio Telmex, pues
Aparentemente no les gustó en la organización. No es directamente la universidad quien les retira, quien les detiene, sino elementos de la policía de Zapopan. Y bueno, ¿qué era lo que decían? De acuerdo con un comunicado de esta agrupación Kush No Se Mueve, estaban, además de pedir que no se les mueva de centro universitario, estaban denunciando el abandono del actual plantel de la Normal, la falta de mantenimiento, que no tienen agua, que no tienen internet en muchos espacios. También están exigiendo transporte universitario gratuito y seguro, que haya apoyo para viajes extracurriculares de estudiantes que puedan tener la opción de recibir este tipo de apoyos, entre otras demandas como por ejemplo el que se dé mantenimiento a toda la red de centros universitarios y no únicamente a los que están aquí en Guadalajara. Estaban repartiendo volantes con ese tipo de mensajes, algo por supuesto totalmente legal y que no se puede coartar ese derecho, ¿no?, de manifestación y libre expresión. Justo es un guardia el que les dice que por órdenes de arriba, y citan esa parte, por órdenes de arriba, que no podían estar volanteando ahí afuera de la biblioteca Juan José Arreola, me imagino ahí pegadito al Centro Cultural Universitario, y comienzan después a llegar, dicen ellos, más guardias privadas de la empresa Centurión Seguridad Privada, que es la empresa que tiene contratado, entiendo, la Universidad de Guadalajara en temas de seguridad. Dicen que aproximadamente 6 guardias más llegaron y pues en una actitud también intimidante para retirarlos, ¿no? Sí, ojalá de parte de la Universidad de Guadalajara no continúe esto. Si se quieren manifestar y quieren hacer posturas críticas, están en todo su derecho, son estudiantes y aunque no fueran estudiantes, pues es una universidad pública y cualquier persona puede exigir y puede pues señalar lo que quiera. Es un espacio público, no puedes retirar a alguien simplemente por manifestarse o por entregar volantes. Y pues bueno, de parte de la policía de Zapopan todavía más grave, ¿no? El retener a estos jóvenes, el impedirles, el intimidarlos, pues no tiene ningún fundamento legal. Tienen libre su derecho a expresarse, a manifestarse, a organizarse como quieran, mientras no le hagan daño a ninguna persona, pues no hay ninguna razón, no hay ningún delito que perseguir y no se los pueden impedir. Entonces, bueno, pues ojalá no se siga repitiendo este tipo de hechos y en la universidad se les reconozca pues como un grupo disidente, como son, organizado de estudiantes. No tiene por qué estar toda la inconformidad en torno a la organización de la UDG encausada a través de la Federación de Estudiantes Universitarios. Tienen libertad de organizarse como quieran y si no reconocen a la FEU, pues se debe reconocer también su derecho a manifestarse y organizarse de otras formas. Claro. Pepe, también por ahí estábamos viendo este tema que seguramente estuviste muy atento del incendio en el basurero de Los Laureles, que provoca también, pues entre otras cosas, que se terminen suspendiendo clases en 10 colonias por este incendio, pero pues es mucho más grave que la suspensión de clases. Es gravísimo, o sea, de verdad a mí me parece increíble. La semana pasada Hablábamos tuvimos el otra incendio vez. en Matatlán y ahora en Los Y haces el Laureles. recuento de los incendios y de las, sí, hasta de las micras estas de lo peligroso que es para la salud, ¿no? Y ahora otra vez. Pero ahora en Laureles, o sea, no existen las coincidencias. Aquí los 3 niveles de gobierno fallaron por omisión o por complicidad con una empresa que yo insisto tiene prácticas criminales y no tendría por qué hacerse cargo de nuestra basura, Capsa Eagle. Esta empresa tiene en su operación los 2 basureros que se incendiaron la semana pasada y esta, generando una contaminación tremenda, alertas atmosféricas, daño a la salud de las personas, pero es verdaderamente increíble que ocurra en el mismo municipio, en Tonalá, en donde se supone que las autoridades municipales están con mano muy dura a la empresa Capsa. ¿Cómo es posible que se les prendan 2 basureros en 2 semanas? Generando tanta contaminación. Pero principalmente, ¿Lo ves como algo intencional o qué? Yo no veo otra explicación. Francamente, o sea, me parece increíble que pueda ocurrir algo así. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco es la encargada de sancionar el incumplimiento de las normas en cuanto a manejo de residuos. Tiene 2 años, ya va para 2 años cerrado completamente Los Laureles y en teoría en ese tiempo se debió de haber hecho un montón de tareas de rehabilitación que no se han cumplido. Una de ellas es toda la basura que estaba a cielo abierto ahí en Los Laureles, o sea, se arrojada ahí en una montaña inmensa de basura, de verdad es grandísima. Alguna vez le sacábamos el cálculo, era el volumen mayor a 20
pirámides del Sol de Teotihuacán, que es esta pirámide inmensa, ¿no? La grandotota. La grandotota, bueno, más de 20. Toda esa basura, en teoría, en estos 2 años, no debió de haber entrado más basura, lo que dudo mucho que hubiera ocurrido por la pésima gestión que tiene CAPSA. Y sería ilegal que hubiera seguido metiendo basura, pero bueno, se supone que no entró más basura. Y la que ya había debió de haberse cubierto con arena, con material aplanado y empezar a formar taludes para ese espacio que alguna vez fue un basurero, poco a poco irlo convirtiendo pues en un, digamos, reforestándolo y convirtiéndolo en un espacio natural, entre comillas. No ha pasado nada de eso. En el informe oficial más reciente al que yo pude acceder, que le entrega CAPSA al gobierno del estado, justo el año pasado, en junio de 2022, reconocía más de 6 hectáreas de extensión de basura sin cubrir. ¿Cómo es que a 2 años no hagas eso cuando la norma, fíjate, un relleno sanitario bien operado, en 2 días debe de cubrir la basura que llega? O sea, llega la basura, la pones y la cubres a los 2 días. La separación que debió de haber ocurrido es antes. Okay. Para cuando llega el relleno sanitario se supone que ya solo es la basura, que no se puede reciclar, que ya no puedes aprovechar. Nada más eso, llevarlo ahí a enterrar. La realidad, hemos dicho, CAPSA cobra por tonelada de basura. Es decir, más basura, mejor. Más dinero. Y eso tiene desde los años 90, en que el PRI contrató a CAPSA y todos los gobernadores que ha habido, Emilio, Aristóteles y Alfaro, siendo alcaldes de Guadalajara y luego gobernadores de Jalisco, han permitido que esta empresa siga con ese esquema, beneficiándose por la generación excesiva de basura. Entonces llegas con todo revuelto. Llegas con todo revuelto, vas y lo pones. Y según la norma, eso llega, lo aplanas y lo cubres con arena, con material, lo entierras. Justo porque, para evitar que una flama, un chispazo, algo haga justo lo que está ocurriendo, ¿no? Imagínate la basura ya acumulada, que se prenda, es dificilísimo de apagar. O sea, es una montaña de basura literal. No es como apagar un bosque. Esto es mucho más difícil. Necesitas más agua, es muy peligroso para los bomberos porque no es una zona estable. Están parados en basura, apagando más basura. O sea, es sumamente peligroso, muy difícil de apagar, sumamente dañino. Y justamente por eso se supone que la basura debe ser cubierta en 2 días. Pasaron 2 años. Sin cubrir. Sí. Nada. O sea, buena parte. Vienes de la carretera libre de Zapotlanejo hacia Guadalajara y se ve la basura expuesta. O sea, sin cubrir. Y se supone que ya no entró nueva basura. ¿Por qué demonios CAPSA sigue sin hacer ese trabajo? ¿Y por qué la Secretaría del Medio Ambiente no ha intervenido? ¿Por qué? Pues porque hay complicidad ahí, evidentemente. Hay negocios de por medio. Pero entonces, ¿por ahorrarse de la lana que les pueda costar tapar la basura? Lo que pasa es que CAPSA no quiere asumir el costo millonario que implica rehabilitar ese espacio. Y quiere que lo paguen los municipios. Cuando si hubiera operado conforme a la norma, la inversión sería mínima porque ya estaría cubierta la basura, ya estarían bien controlados los lixiviados, digamos. Como lo operaron pésimamente, porque esta empresa lo único que quiere es lucrar, meter más basura para cobrar más, invertirle lo mínimo y ya simplemente tener un tiradero a cielo abierto y no un relleno sanitario, exponenciar las ganancias. Cuando llega el momento de cerrar el basurero hay necesidades grandísimas, lixiviados, fuga de lixiviados por cualquier lugar, la basura expuesta, un montón de problemas. Entonces CAPSA dice en la negociación del cierre, bueno, está bien, pero eso que lo paguen los municipios, ¿no? Porque los municipios me contrataron a mí, entonces que lo asuman. Y el gobierno dice, sí, Simón, que lo paguen los municipios. ¿Por qué? O sea, la empresa ha estado cobrando por disposición final. Eso implica, tú ya cobraste lo que debías de haber cobrado por hacer una disposición correcta de residuos. Si no lo hiciste, es problema tuyo. Tú tienes que pagar eso y no quiere. Entonces es una forma de presionar. Yo pienso que eso es lo que tiene que ver. O sea CAPSA no lo quieres quiere pagar, invertir. Yo lo prendo. No quiere invertirle ahí, quiere seguir sacando dinero, sigue cobrando por la basura mal gestionada y estos incendios. ¿No tienen cláusulas en sus contratos? Claro, hubieran podido rescindir el contrato de CAPSA hace décadas.
O sea, ahí hay complicidad evidentemente política y de todos los niveles y de Económica. todos los partidos. A mí que me digan que no. Todos los alcaldes de Guadalajara hubieran podido rescindir los contratos con causa. De Guadalajara, de Tonalá, de Tlajomulco y del Salto. Todos. Y nadie ha querido. Pues es para que sea una exigencia a quien quiera ser gobernador, a quien quiera ser alcalde. Y ha habido promesas. Alfaro, cuando fue candidato a alcalde de Guadalajara en 2015, era una de sus promesas. Que iba... Llegó y fue lo primerito que hizo sentarse a negociar con CAPSA y ya la empresa limpia, ¿no? Y a seguir operando. Y la muestra de que siguen las negociaciones del gobierno de Jalisco con CAPSA es aquel basurero fallido que intentaron impulsar a la callada el gobierno de Jalisco y CAPSA en Tala. Y que cuando la gente se entera, lo pudo frenar, pero señal de que siguen negociando para que CAPSA siga teniendo el negocio de la basura a pesar de esto. Esto que ocurrió ya en Matatlán y que ocurrió y está en estos momentos prendido en los Laureles, puede ocurrir también en Tlajomulco, en la Cajilota, que es otro de los basureros ilegales e irregulares que desde hace años tiene CAPSA y que ahí también, la basura, montañas de basura a cielo abierto, descubiertas, sin ninguna norma ambiental y generando un riesgo inminente. En cualquier momento se les prende también Cajilota y volvemos a lo mismo. Y todo esto ya se había advertido hace años. Entonces, también hay que decirlo, el gobierno federal tiene responsabilidad porque tanto Laureles como Matatlán los clausuró la Profepa a finales del año pasado. Si en teoría la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente había intervenido por las irregularidades evidentes en cumplimiento de la norma ambiental, ¿qué es lo que pasa? Que en 2 basureros que se supone que tú fuiste y clausuraste, se prenden. Y entonces tu personal, tu vigilancia, tus sanciones, ¿dónde están? ¿De qué sirvieron? De nada. Tremendo, tremendo. La situación de la basura es un tema que a la gente no nos gusta porque nos da asco. Lo que queremos es que la basura esté lejos de nosotros, pero hay que entender que en este momento hay una crisis en el manejo de residuos, que como está actualmente no puede seguir este modelo de simplemente sacamos nuestra basura revuelta, que se la lleven y me desentiendo del problema porque está generando unos problemas de salud tremendos y al medio ambiente. Y mientras tanto, hay gente que se está enriqueciendo, hay políticos que se están beneficiando de un esquema que, pues, finalmente a la sociedad y al medio ambiente y obviamente a nosotros que formamos parte de este medio ambiente, pues, nos está afectando. Pepe, una buena noticia, tras 28 años, de huelga, un grupo de trabajadores lograron la recuperación de 2 propiedades para obtener su liquidación. Esta era una empresa mueblera y duraron 28 años en esta lucha. Al final logran la recuperación de estas propiedades. Se les va a hacer una liquidación, supongo que a partir de la venta de estos predios. Pues bueno, una buena noticia para los trabajadores y esta lucha. Sí, llega tarde, hay quien ya incluso perdió la vida y quedan sus esposas o sus hijos pues esperando ese dinero que les correspondía 107, a los trabajadores. 107 28 años, imagínate. Sí. Pero pues bueno, es una buena noticia que curiosamente llega a la par de otra, la de Goodyear, esta empresa llantera que también en una situación similar son empresas que llegan a un acuerdo con los sindicatos, entregan sus activos a los sindicatos para liquidar a los trabajadores y los jefes sindicales, generalmente en colusión con la propia empresa, se clavan un montón de lana. Se clavan la lana a las propiedades y a los trabajadores que estaban pues en huelga no les llega, ¿no? Ese dinero. Es algo también parecido. Corporación de Occidente se llama esta planta de neumáticos que al final es de Goodyear, de esta empresa transnacional de llantas. Pues aquí en Jalisco lo mismo, ¿no? Había pues aproximadamente 500 trabajadores que habían sido defraudados, 580, que formaban parte de la empresa y que pues las ganancias de la venta de los terrenos, de los activos que tenía esta empresa cuando se declaró en quiebra no les habían llegado y que pues bueno, aparentemente se les está haciendo justicia, se está recuperando esos activos, ese dinero que era de la empresa y que le correspondía a los trabajadores pues una indemnización. Tarde, pero llega, ¿no? ¿También esta ya se recuperó o está como en ese proceso? Están ambas todavía en el proceso, pero aparentemente ya avanzando en los procesos judiciales para quitarle esos activos a los jefes sindicales charros, a las empresas, y están en proceso de pues entregarlo a los trabajadores.
Estuvieron desviando dinero año con año de estas empresas, en el caso de Goodyear, hasta el 2020, es decir, el 50% de las utilidades que se generaron durante ese periodo evidentemente derivaban del fraude, dice por ahí uno de las personas, el abogado, perdón, de las personas afectadas por este caso. Sí, está tremendo y bueno, pues ojalá avance, ¿no? Lamentablemente algunas organizaciones sindicales han servido más a los patrones que a los trabajadores, son 2 casos y pues bueno. Nada raro. Pepe, también la semana pasada hicieron esta publicación muy importante en nuestras compañeras y compañeros en el medio Zona Docs, en el que hablan de mujeres y de la lucha por el territorio, mujeres que luchan, mujeres que defienden su tierra. Justo un trabajo de Mariana Mora cubre una historia aquí de Jalisco. Es la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna, que desde hace 5 años pues está impidiendo también la instalación de un gasoducto de la empresa Gas Natural del Noroeste. La historia completa pues está ahí en Zona Docs, junto con otras historias de otros estados también aquí de la zona de esta zona occidente de la República. Sí, vale mucho la pena checar esos reportajes. Que Sin Nosotras No Hay Lucha, se llaman, ¿no? Este proyecto. Esta serie, sí. Es un reportaje por estado de la zona occidente. El de Jalisco, pues es de la compa Mariana Mora, de esta comunidad indígena allá en Lagos de Moreno. Y también está, por ejemplo, Heriberto Paredes, también compa nuestro. También el compa que estuvo ya en el programa. Él trae el caso de Michoacán. Si no me equivoco, él... Cherán, ¿no? Es que ya no sé si participó con el de Cherán o pensé que también había participado con el de Ostula. No me acuerdo yo tampoco, pero bueno, él tiene un trabajo y hay también, si no me equivoco, de Nayarit. También el Andrés Paredes y la Alejandra Valenciano hicieron un trabajo sobre Puerto Vallarta, la región ahí de la bahía. Muy interesantes me parece, son trabajos también de largo aliento, entonces poco a poco vamos leyéndolos, pero... Todos están por ahí, los pueden encontrar. Sí, yo nomás me he echado hasta ahorita el de Mariana, el de Lagos de Moreno. Pues yo ahí empecé a reportear y ya le comentaba, mira, yo en su momento también saqué notas sobre esa laguna de San Juan. San Juan Bautista de la Laguna es el nombre de la comunidad indígena que está junto a una laguna ahí en Lagos de Moreno, que pues era un lugar privilegiado, por eso las comunidades indígenas se asentaron ahí a un costado y pues lamentablemente entre la contaminación y este tipo de intervenciones para construir un gasoducto, bueno, la calidad de vida de la gente se ha visto afectada, pero se siguen organizando, entonces bueno, ahí recomendarles esta serie de reportajes. Sí, también, bueno, por acá tenemos este tema de esta empresa que está contaminando el agua del Nixtiquil. El Nixtiquil también un caso que ya platicamos con las y los defensores de esta área natural protegida. ¿Qué es lo que sucedió aquí, Pepe, con esta empresa? Es una zona que está dentro del área natural protegida en donde fueron a hacer una limpieza de basura, este colectivo junto con otros vecinos de la zona y bueno, detectaron 2 descargas de aguas pues ¿negras? Residuales, pero aparentemente no son de drenaje, digamos, de hogar, sino descargas industriales, que obviamente pues están afectando al ecosistema, están contaminando esta área natural protegida tan importante en el municipio de Zapopan, y lo que molesta es que el ayuntamiento de Zapopan hace inspección y dice, pues no encontramos de dónde sale las aguas residuales, ahí se las debemos, ¿no? Y mientras tanto, pues las aguas siguen contaminando esta área natural protegida. Entonces, pues... Franje, ¿no? Dijo que asegura que se reforzará la vigilancia con patrullaje y que cuando se identifique cuál es el negocio responsable de verter miles de litros de aguas residuales e industriales dentro del ecosistema, se procederá con sanciones. El propio Comité Salvabosque, que pues como dices, aquí tuvimos a compas, ¿no? Al Alex Amante y a Miriam, 2 integrantes alguna vez vinieron a platicarnos, normalmente, o más bien en ese momento, sobre los incendios, ¿no? Y la invasión inmobiliaria, pero bueno, aquí otro de los aspectos que está afectando a ese bosque y al ecosistema, la contaminación de las aguas, y pues bueno, ojalá hay que darle seguimiento, ojalá el Ayuntamiento de Zapopan pues se apure en esas inspecciones. El propio comité había señalado a algunas empresas que por su cercanía suponían que tenían relación, ¿no? O sea, ya habían señalado a 2 empresas que podrían ser las responsables. El ayuntamiento dice, no, esas no son. No sabemos cuáles sí son, pero esas no son. Y qué raro, o sea, está como todo el desagüe, o sea, ahí se ven en una fotografía, ¿no? Donde se ve claramente como las aguas corriendo, pero no hay un ducto como tal específicamente de donde salga. Hay un ducto del que sale,
Y no Lo que saben dice la autoridad es no sabemos de dónde viene, ¿no? de quién es. Y las compas de ahí del colectivo, pues por la cercanía ubicaron un par de empresas que dicen, pues seguramente no, como que O es gato vienen o de es allá. gata. Ajá, pero pues la autoridad es la que es la encargada de ese tema. Es un área natural protegida municipal, justo por la importancia hidrológica, justo porque es una zona del bosque en donde se absorbe el agua de lluvia, se recargan los mantos acuíferos, es importantísimo, claro, por su biodiversidad, pero en el tema hidrológico es por lo que se le da protección y pues se está contaminando con aguas negras y vete a saber con qué desechos industriales pues se está afectando el bosque. Pues ahí van lentos, pero dicen que Que pronto. van a hacer A algo. ver, ¿para Hablando cuándo? de agua, también por acá estuvo, bueno, sobre la presa del Zapotillo, diciendo que un académico estaba comentando que sería muy bueno que se hiciera del acceso público el estudio hidrológico que fundamenta las cuentas, porque dice que los 3,000 litros por segundo de agua que se supone que dotaría esta presa, pues realmente no van a ser tales, ¿no? O sea, que no van a dar los 3,000 litros por segundo a la ciudad. Sí, pues cuestionando un poco este triunfalismo del gobernador Enrique Alfaro, respaldado por el gobierno federal, de que ya con la presa El Zapotillo en marcha solucionó el tema del agua a 50 años a futuro para la ciudad. Bueno, no, aparentemente de acuerdo con este experto Fernando Rueda Lujano, pues no lo es Fernando. tanto. Y es uno de los argumentos que las poblaciones que iban a ser inundadas, Temacapulina, Cacico y Palmarejo, decían desde la discusión que duró años ahí en torno a esa presa, que en realidad el Río Verde no tenía tanto flujo porque se le ha estado pues devastando naturalmente, entonces no tenía tanta agua. Entonces, pues aparentemente es muy antiguo el estudio, por ahí de los años 90, es el más reciente que se tiene sobre el río y lo que dice es, primero hay que mostrar los estudios actualizados de cuánta agua puede llevar el Río Verde a esta presa del Zapotillo antes de, pues ya, declarar que el problema del agua en la ciudad ya está resuelto gracias a esta presa. Y dice también este mismo experto que si el gobernador Enrique Alfaro ha prometido que esa agua llegará a la ciudad el 1 de enero de 2024, pues que hay un rezago en ese tipo aparente en otro tipo de obras. Sí, se está, de hecho, Moral publicó una nota en la semana en donde hablaba de que se está carrereando, se está pues presionando a las empresas que tienen el contrato de las obras del acueducto, ¿no? De El Zapotillo para acá, les está carrereando, dice Claudia Gómez Godoy, encargada del gobierno de México para este proyecto, hizo un llamado a las empresas a que continúen con las obras, a que cumplan con su programa de obra para poder estar en condiciones de terminar este proyecto en diciembre de 2023. Pues bueno, vamos viendo a ver si es cierto. Son empresas que contrata el gobierno federal para hacer el acueducto que traería agua desde el Zapotillo acá a Guadalajara y en el que se están invirtiendo una buena cantidad de recursos, pero aparentemente no van en tiempo y forma. Es una promesa del gobierno federal y estatal que van a estar ya funcionando en 2024, pero bueno, ya veremos si sí se cumple. Pepe, ahora que ya estás otra vez fuera de las canchas, ¿qué temas tenemos que seguir esta semana? Pues definitivamente el tema de las desapariciones, ver qué es lo que ocurre con decenas de bolsas, ¿no? De cuerpos. Yo espero que de parte de la sociedad haya solidaridad con las familias en lugar de sumarse a la criminalización, que pues lo único que le conviene es al gobierno Claro. para desactivar, ¿no? El descontento. Pues ver qué es lo que ocurre y ojalá pues eso ponga también el foco otra vez de atención en la necesidad de evitar más desapariciones y también de acelerar la identificación de cuerpos, porque en ciencias forenses tienen miles de cuerpos, 3,000 la última vez que yo vi, más de 3,000 cuerpos de personas fallecidas sin identificar. Entonces, bueno, la interpretación es que muchísimas de esas personas que te falta por encontrar, lamentablemente ya están muertas.
Lo único que falta es que las identifiques y las entregues a sus familiares para que puedan cerrar ese capítulo. Y obviamente eso no quiere decir que no sigan las búsquedas en vida. Eso es lo que marca la ley, es lo que piden las familias, que no los busquen entre los muertos, que los busquen entre los vivos. Pero pues lamentablemente los cuerpos que ya han sido localizados, bueno, hay que acelerar las pruebas genéticas, hay que buscar otros mecanismos de identificación que no únicamente sean con pruebas de ADN, para pues ir resolviendo ese rezago tremendo. Yo pienso que esto, lamentablemente, yo sé que a mucha gente no le gusta que hablemos de esos temas que nos generan inseguridad, que la versión que es distinta a la de las autoridades, distinta a la de mucha gente, de que si estás en malos pasos te van a desaparecer. Bueno, la realidad es que estamos en una situación de violencia en donde muchas razones pueden estar detrás de una desaparición, cualquiera puede enfrentarlo. Entonces es mejor solidarizarnos con las familias, exigirle a las autoridades un resultado y esperar que nunca uno de nuestros seres queridos esté en esa situación. Claro. Y si llegamos a estar, pues también vamos a querer solidaridad, acompañamiento y exigencia, ¿no?, de la ciudadanía a las autoridades para que se detenga esta situación de las desapariciones y se identifique a los cuerpos que ya fueron encontrados. Pues Pepe, muchísimas gracias. ¿De qué a ti, Ángel? Gracias a ustedes que nos escuchan. Hasta la próxima. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.